Línea del tiempo de movimientos artísticos del siglo XIX y siglo XX. Se tomarán en consideración los movimientos romanticismo, impresionismo, cubismo, futurismo y surrealismo. El romanticismo. Este es un movimiento artístico que floreció en Europa en el siglo XIX. Sus principales características son la exaltación de la emoción, la imaginación y la exaltación de la naturaleza. Unos artistas románticos utilizaron técnicas como el uso de colores vibrantes y contrastes en pinturas. Se adjuntan otros datos importantes sobre el romanticismo, entre esos que José María Velasco, conocido por sus paisajes idealizados del Valle de México, fusionó la tradición romántica con un enfoque nacionalista. Impresionismo. Data desde 1872 a 1882. Este estilo rompe con los estilos tradicionales de la pintura y se enfocaron en capturar la intensidad de la luz, el color y el movimiento de la naturaleza. Es uno de los movimientos más influyentes de la historia del arte. Se originó en Francia a finales del siglo XIX. Se caracteriza por las pinceladas cortas, los colores claros y el énfasis en capturar impresión momentánea de una escena. El impresionismo tuvo influencia cuando llegó a México en el Porfiriato, en 1876 a 1911, cuando artistas mexicanos estudiaron en Europa, incorporaron el interés por la luz y el color, y así adaptando a temas locales. El cubismo data de 1907 a 1917. Es un movimiento artístico revolucionario del siglo XX. Surgió en la primera década de la centuria como una respuesta a los convencionales artísticos establecidos. El cubismo se caracteriza por la representación de objetos, figuras en formas geométricas simplificadas y representación simultánea de múltiples perspectivas en una sola imagen. El cubismo, por su parte, también tuvo influencias en México. Por ejemplo, en el cuadro de Diego Rivera, Zapatista, refleja la influencia cubista combinada con un tema revolucionario mexicano. El futurismo inicia en 1909 y termina en 1920. Fue un influyente movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX en Italia. El futurismo busca celebrar la modernidad, la velocidad, la tecnología y el dinamismo de la vida urbana en una época de rápidos cambios sociales y políticos. Se caracteriza por experimentar con la representación de la velocidad y el movimiento, a la abstracción, la fragmentación y la fusión de formas en sus pinturas. ¿Qué buscaba el futurismo en cuestión social, cultural y o política? La celebración de la modernidad, el rechazo de la tradición, la exaltación de la máquina, influencias de la guerra y la experimentación formal. Su artista más representativo es Umberto Bocchini. El surrealismo empezó en 1924 y se considera finalizó en 1966. El surrealismo es un movimiento artístico que surgió en la década de 1920 en Europa, principalmente en Francia, como una reacción contra las convencionales culturales y políticas de la época. El movimiento busca explorar el mundo del subconsciente, los sueños, desafiando las normas de la lógica y la realidad. Algo muy interesante del surrealismo es que en México fue un lugar especialmente fértil para él, debido a su mitología, tradiciones y cosmovisión indígena.